¿Alguna vez has visto el momento exacto en que un revolucionario comprende que ha perdido algo que jamás podrá recuperar? Sierra Maestra, Cuba. 4 de marzo de 1958. 3:42 de la madrugada. Ernesto Guevara de la Serna no puede dormir. Lleva 43 horas despierto. La humedad de la selva se pega a su piel como una segunda capa de sudor frío. Su asma, esa enemiga silenciosa que lo ha perseguido desde la infancia en Rosario, Argentina, le aprieta el pecho con puños invisibles. Pero no es el asma lo que lo mantiene despierto esta noche. Es la carta. La carta llegó hace 6 días, traída por un mensajero que subió la montaña con documentos de la ciudad. Ernesto la ha leído 17 veces. La tiene ahora entre sus manos, manchada de barro y sudor. Las palabras casi borradas por la humedad. Es de su madre, Celia. Ernesto, tu hija Hildita, cumplió 3 años. Pregunta por su papá todos los días. No entiende dónde estás, ni por qué no vuelves. Ernesto mira la fotografía que acompaña la carta. Una niña pequeña con ojos enormes, oscuros como los suyos. Hildita, su primogénita. La niña que nació cuando él todavía era un médico joven en Argentina, cuando el mundo parecía un lugar que se podía cambiar con palabras y buena voluntad, antes de convertirse en el Che. Ernesto cierra los ojos. Puede escuchar los sonidos de la selva, insectos, animales nocturnos, el respirar de los otros guerrilleros durmiendo en sus hamacas. Fidel está a 20 metros, roncando suavemente. Raúl, Camilo, los demás, todos duermen el sueño de los justos, el sueño de quienes creen sin fisuras. Pero Ernesto no puede dormir, porque esta noche, por primera vez desde que llegó a Cuba, se pregunta: ¿qué he hecho? 2 años antes, Ciudad de México, 1956. Ernesto Guevara no era el Che todavía. Era un médico argentino de 28 años, casado con Hilda Gadea, padre de una niña pequeña. Trabajaba en un hospital. Leía a Marx por las noches. Soñaba con un mundo mejor. Luego conoció a Fidel Castro. Fidel hablaba de Cuba como otros hombres hablan de mujeres, con pasión absoluta, con certeza incuestionable. Hablaba de tiranía, de injusticia, de un dictador llamado Batista que había convertido La Habana en el prostíbulo de América. Ernesto escuchó, y algo dentro de él, algo que había estado dormido desde su viaje en motocicleta por Sudamérica, despertó. La revolución no es una palabra, le dijo Fidel una noche, los dos solos, compartiendo un cigarro barato en un apartamento húmedo de la capital mexicana. Es un acto. O eres revolucionario o no lo eres. No hay término medio. Ernesto pensó en Hildita, en su esposa Hilda, en la vida tranquila que podría tener si simplemente seguía siendo médico, si seguía siendo esposo, si seguía siendo padre. «Quiero ir contigo», dijo Ernesto. Hilda lloró cuando se lo dijo. No gritó, no suplicó. Solo lloró en silencio, con Hildita dormida en sus brazos. «No tienes que hacer esto», susurró Hilda. «Tienes una familia, tienes una hija». «Por eso tengo que hacerlo», respondió Ernesto, «para que ella crezca en un mundo diferente». Era mentira, o tal vez no. Tal vez en ese momento Ernesto realmente creía que lo hacía por Hildita, por todos los niños del mundo. Tal vez la revolución y el amor podían coexistir, pero ahora, 2 años después, en la oscuridad de la Sierra Maestra, con la carta de su madre entre las manos, Ernesto sabe la verdad. Eligió la revolución, no por su hija, por él mismo. Sierra Maestra, 4 de marzo 1958, 4:15 de la mañana. Ernesto se levanta de su hamaca.
Camina despacio entre los árboles, alejándose del campamento. Necesita estar solo, necesita pensar. La selva está viva con sonidos que solo la noche conoce. Ernesto llega a un claro pequeño, donde la luna atraviesa las ramas y crea charcos de luz plateada en el suelo. Se sienta en una roca, enciende un cigarro, fuma en silencio. Hildita pregunta por su papá todos los días. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que su padre eligió una causa por encima de ella? ¿Cómo le haría entender que hay cosas más importantes que el amor de un padre por su hija? ¿Hay cosas más importantes? La pregunta lo golpea con fuerza física. Ernesto se lleva las manos a la cara. Por un momento, solo por un momento, permite que algo parecido a un sollozo escape de su garganta. «Doctor». Ernesto se sobresalta. Camilo Cienfuegos está parado en el borde del claro, su sombrero característico apenas visible en la oscuridad. «¿Estás bien?», pregunta Camilo. Ernesto se seca los ojos rápidamente, se recompone, vuelve a ser el Che. «Sí», dice con voz firme, «solo no podía dormir». Camilo se acerca y se sienta junto a él. No dice nada por un rato, solo fuma su propio cigarro. «Yo también tengo familia en La Habana», dice Camilo finalmente. «Mi madre, mis hermanos. No sé si están vivos o muertos. No he sabido nada de ellos en 8 meses». Ernesto lo mira. «¿Te arrepientes?», pregunta. Camilo piensa por un momento largo. «No», dice, «pero duele. Duele como un demonio. Y cualquiera que te diga que no duele está mintiendo o está muerto por dentro». Ernesto asiente lentamente. «¿Cómo lo soportas?», pregunta. «No lo soporto», responde Camilo. «Solo lo cargo, como cargas un fusil, como cargas tu asma. Es parte del peso». Camilo se levanta para irse, pero se detiene. «Che», dice, usando ese apodo que los cubanos le han dado a Ernesto. «No puedes ser revolucionario y padre al mismo tiempo. No puedes estar en 2 lugares a la vez. Ya elegiste. Ahora tienes que vivir con esa elección». Camilo desaparece entre los árboles. Ernesto se queda solo de nuevo. 3 semanas después. Emboscada en el Ubero. El combate dura 4 horas. El ejército de Batista tiene más hombres, más armas, más municiones. Pero los guerrilleros tienen la montaña, tienen la sorpresa, tienen la desesperación de quienes no tienen nada que perder. Ernesto dispara su fusil, carga heridos, opera bajo fuego enemigo en una cabaña que apesta a sangre y pólvora. Es médico y soldado al mismo tiempo, salvando vidas y quitándolas en el mismo aliento. Hay un muchacho, no tiene más de 17 años, con un balazo en el abdomen. Ernesto sabe que no sobrevivirá. La herida es demasiado grave. Están demasiado lejos de cualquier hospital real. El muchacho lo sabe también. «Doctor», susurra el joven, «mi madre, ¿puede decirle que morí bien? ¿Que morí por algo?» Ernesto sostiene la mano del muchacho mientras se desangra. Mira esos ojos jóvenes que se apagan como velas en el viento. «Le diré», promete Ernesto, «le diré que fuiste un héroe». El muchacho sonríe débilmente y muere. Ernesto se queda allí, sosteniendo la mano de un cadáver, rodeado de gritos y disparos, y el olor a muerte que nunca, nunca se va. Y piensa, ¿esto es la revolución? ¿Esto es por lo que abandoné a mi hija? Pero no hay tiempo para preguntas. Hay más heridos, más balas, más muerte. Ernesto guarda sus dudas en un cajón oscuro dentro de su mente y sigue adelante. 1 de enero de 1959. La Habana, Cuba. Fidel entra triunfante en La Habana. La dictadura ha caído. Batista ha huido. Cuba es libre. Las calles están llenas de gente. Flores, lágrimas, gritos de júbilo. La revolución ha triunfado. Ernesto Guevara, ahora conocido en todo el mundo como el Che, observa desde un balcón. Lleva su boina negra, su uniforme de combate,
su barba sin recortar. Es el rostro de la revolución. Es el símbolo de la resistencia. Pero en el silencio de su mente, Ernesto piensa en Hildita. Ha pasado más de 2 años desde que la vio. Más de 2 años desde que fue padre en algo más que nombre. Hilda le escribió hace 6 meses. Le dijo que se habían divorciado legalmente, que Hildita ya no pregunta por su papá, que la niña ha aprendido que algunos padres simplemente desaparecen. Ernesto guarda esa carta junto con todas las demás, junto con todas las cosas que no puede permitirse sentir, porque la revolución no se detiene, la revolución no perdona, la revolución exige todo o nada. Y el Che eligió darlo todo. Bolivia, 1967, 9 años después. Ernesto Guevara de la Serna está muriendo en una pequeña escuela de La Higuera. Tiene 39 años. Su asma es peor que nunca. Tiene heridas de bala. Está sucio, desnutrido, derrotado. El sueño boliviano ha fallado. La revolución continental que imaginó no sucedió. Los soldados bolivianos lo tienen rodeado. Saben quién es. Saben que vale más muerto que vivo. Ernesto se sienta en el suelo de tierra. Piensa en muchas cosas en sus últimas horas. En Fidel, en Cuba, en todas las batallas ganadas y perdidas, en todos los ideales que brillaban como estrellas en su juventud. Pero sobre todo, piensa en Hildita. Piensa en una niña pequeña de 3 años preguntando por su papá. Piensa en todos los cumpleaños que se perdió, todos los abrazos que no dio, todas las noches en que no estuvo ahí para decirle que todo estaría bien. ¿Valió la pena? La pregunta lo persigue incluso ahora, a minutos de su muerte. Un soldado entra a la habitación. Tiene una pistola, tiene órdenes. Ernesto lo mira a los ojos. «Yo sé que vienes a matarme», dice Ernesto con voz tranquila. «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Son sus últimas palabras, palabras de revolucionario, palabras de símbolo. Pero en su mente, las últimas palabras son otras. «Lo siento, Hildita. Lo siento». El soldado dispara. Epílogo. Después de su muerte, Ernesto Guevara se convirtió en ícono global. Su rostro apareció en pósters, camisetas, banderas. Se volvió símbolo de rebeldía, de idealismo, de revolución pura. Pero Hildita Guevara, su hija, creció sin padre. Creció con un apellido que pesaba como una montaña. Creció amando y odiando al hombre que la abandonó por una causa. En una entrevista décadas después, alguien le preguntó a Hildita qué sentía cuando veía el rostro de su padre en carteles y murales alrededor del mundo. Hildita pensó por un largo momento. «Veo al revolucionario que todos aman», dijo finalmente. «Pero yo solo quería al papá que nunca tuve. La revolución ganó, la familia perdió. Y Ernesto Guevara, el Che, el médico que se convirtió en guerrillero, el idealista que se convirtió en símbolo, pagó un precio que nunca aparece en los libros de historia. Pagó con el amor de su hija, y ese es un precio que ninguna revolución puede justificar».